Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes en este nuevo espacio de SECREA, que semana a semana lo difundimos los 45 canales socios de este gremio, que de manera libre y totalmente voluntaria difundimos este espacio de opinión, este espacio en el que nos vamos enterando de aspectos que el ecuatoriano en general debe conocer. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Moisés Tacle Galárraga, quien es asambleísta del Partido Social Cristiano, y entre su resumida hoja de vida vamos a destacar algunos detalles muy importantes. Ingeniero eléctrico del SPOL, máster en Ingeniería Eléctrica de la Stevens Institute of Technology de New Jersey, máster en Ciencias Gerenciales de la Universidad de Miami, doctorado, un PhD en Economía de la Universidad de Miami, destacando que es el único asambleísta que tiene un PhD en el actual periodo, profesor del SPOL, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de la Escuela Superior Naval del Ecuador, de varias universidades dentro y fuera del país, rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral SPOL, presidente del Colegio Nacional de Ingenieros del Ecuador, subgerente general de la Corporación Estatal Petrolera del Ecuador, CEPE, miembro de varios directorios de la Junta Monetaria, de Petroecuador, del BED, etc., gerente general del Fondo de Solidaridad, gerente de varias compañías privadas en el sector de la construcción, aspectos eléctricos, temas industriales, comercio, inmobiliarias, y además de eso, autor de una gran cantidad de artículos indexados en revistas, libros y estudios especializados. Un gusto, mi estimado Moisés, que nos acompañes en este espacio de SECREA y en el que vamos a conversar varios temas y tópicos de actualidad nacional, enraizados obviamente en lo que la política nos está llevando al momento. Muchas gracias por esta gentil invitación. Es un honor poder dirigirme a esta enorme red de canales comunitarios a lo largo y ancho del Ecuador, a fin de poder llegar a un mensaje sobre temas que deben preocupar a todos los ciudadanos y en particular a aquellos que están interesados en que se resuelvan los asuntos que más apremian a la sociedad ecuatoriana, especialmente en estos momentos. Comencemos por la última parte, en estos momentos. Iniciado el siglo XXI, ¿existe efectivamente en el Ecuador ideologías políticas reales? Es decir, ¿existe todavía derecha, izquierda, centro, o ahora el ecuatoriano en general busca nuevas ideologías? A ver, yo he sostenido en varias oportunidades y ahora un poco basado en la experiencia política que estoy viviendo en estos años, de que en el Ecuador probablemente o con seguridad existen personas que tienen definiciones ideológicas muy claras, ¿no?, sobre tendencias que están establecidas en el mundo contemporáneo. Eso es posible. Pero también sostengo que realmente en el Ecuador no existe una base sólida de participación política a partir de los partidos políticos. Los partidos políticos en términos generales son membretes que se organizan a efectos de participar en campañas electorales, eventualmente captar el poder, ejercerlo, y ahí termina la acción política. No hay una acción constante, continua, de incorporar más ciudadanos al quehacer político y poder difundir una determinada ideología o una determinada posición frente a los problemas de la sociedad. Y esto lo puedo afirmar porque como el Ecuador es un país pequeño, aquí prácticamente nos conocemos todos, ¿no?, y entonces vemos con frecuencia de que los mismos denominados actores políticos son los que están dando vueltas de gobierno a gobierno, están medrando del gobierno de turno. Y de partido en partido. partido. De partido en partido. De tal manera que esto de encasillar a la gente en una tendencia definida de centro o de derecha o de izquierda resulta harto complicado en el Ecuador, porque, repito, son las mismas personas que van transitando estas distintas variantes que podrían haber sobre la posición ideológica de una persona. Y luego vamos al tema sociocultural que vivimos en el siglo XXI, ¿no? Este es un siglo en donde, entre otras cosas, la sociedad está prácticamente al instante informada de todo lo que sucede, no solamente en el medio en donde uno vive, sino en el mundo entero. Y esto hace que las tendencias políticas también tengan reparos, ¿no?, a la hora de enfrentar el escrutinio ciudadano
sobre las soluciones que los ciudadanos demandan a sus problemas más apremiantes. Y por eso es que yo sostengo, al igual que otros políticos importantes que están actuando en el Ecuador en este momento, que aquí lo importante no es lo que piensa el político, aquí lo importante es lo que piensa el ciudadano y que obviamente el político pueda identificar ese pensamiento ciudadano. Ahora, cuando se habla de que lo que piensa el ciudadano, lo que piensa el joven, lo que piensan las nuevas generaciones, en este caso el Partido Social Cristiano ha iniciado tal vez algún proceso de formación de juventudes a nivel nacional que permita justamente generar nuevas generaciones de políticos de aquí a 10, 15, 20 años. Correcto, yo creo que esa es la iniciativa más importante que ha tenido el Partido Social Cristiano en estos últimos 3 años, el de establecer una organización dirigida por jóvenes que no forma parte de la estructura partidista, pero que obviamente está auspiciado por el partido, que lleva el nombre de La Cantera, y que tiene el propósito de incorporar jóvenes a la política, no necesariamente jóvenes que estén inclinados a ser militantes del Partido Social Cristiano, sino que más vale estén convencidos de que hacer política es importante para sus propios intereses y obviamente para los intereses de la sociedad. Jóvenes líderes en beneficio. Jóvenes líderes. Mañana o pasado les gusta la ideología que plantea el Partido Social Cristiano y deciden militar en el partido, a buena hora. Pero si no lo hacen y lo hacen por otra tienda política, también estamos satisfechos, porque de lo que se trata es de formar líderes. Se trata de convencer a la juventud de que hacer política no es malo. Porque justamente son los jóvenes los más reacios a participar en el tema político. Por lo que hemos visto. Por lo que han visto, ¿no? O lo que hemos vivido también los que no somos tan jóvenes, ¿no? Así es. Entonces, me parece que ese es un experimento interesante que está dando resultados ya importantes y sobre todo está siendo emulado por otras tiendas políticas. Y yo creo que eso es muy positivo. Ahora, entrando un poco en materia, ¿cuál es la opinión del asambleísta sobre la ley de plusvalía, sobre el tema que se acaba de entregar a la Asamblea Nacional y que ha generado un revuelo total a nivel nacional? A ver, el tema de la plusvalía, yo sostengo que es un asunto técnico muy complejo, ¿eh? Que ameritaba un análisis profundo, que requería de un tiempo necesario para que se puedan hacer aportes importantes a fin de resolver un tema que pudiera estar existiendo en el Ecuador, aunque de manera aislada, pero que está presente, que es el tema de la especulación inmobiliaria o la especulación de la tierra. Desgraciadamente, el presidente ha optado por el camino más corto, más rápido de enviar un proyecto económico urgente, que a mi juicio no da el tiempo necesario para que los asambleístas podamos discutir a fondo el tema, pero que además el proyecto en sí tampoco resuelve el problema o el objetivo que está planteando, que es el de la especulación inmobiliaria. Por otro lado, yo he planteado una pregunta ya en varios foros, y lo voy a hacer en el plenario de la próxima semana cuando discutamos en primer debate el informe sobre este proyecto de ley. ¿Quién ha determinado que en el Ecuador existe especulación inmobiliaria? ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué organización, qué estudio serio ha determinado que tal cosa existe en el Ecuador o que estamos en el peligro de entrar en una especie de burbuja inmobiliaria? No hay ningún estudio. Hay 2 estudios que se han hecho, que yo conozco, y que los voy a exponer en mi intervención en la Asamblea. Y en los 2 se demuestra que en este momento en el Ecuador no hay ningún riesgo de que se tenga la presencia de una especulación inmobiliaria. Por el contrario, usando indicadores internacionales para determinar si hay o no hay especulación inmobiliaria, ocurre que el Ecuador se ubica en un término medio a nivel del concierto mundial. De tal manera que no existe, salvo que alguien presente la información en contrario, ninguna información que sustente esta afirmación del presidente de que esta ley va a resolver un tema de especulación inmobiliaria. Lo que sí existe son actos de corrupción en el tema de expropiación de tierras, que esa es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el propio presidente de la República ha denunciado en varias oportunidades el escándalo del tema de las tierras que se expropiaron en la mitad del mundo para la construcción del edificio de la UNASUR, que se terminó pagando una cantidad estratosférica comparado con el valor predial de esas tierras. El tema de las tierras que fueron expropiadas para una eventual construcción de una refinería en Manabí, valor catastral alrededor de $600.000.
¿Cuánto pagó el Petroecuador por la expropiación de esos terrenos? Más de 8 millones de dólares. El tema de las expropiaciones en el Parque Samanes, Guayaquil, el famoso escándalo de la compra de los terrenos al ISFA. Ocurre que el municipio de Guayaquil compró tierras al lado del Parque Samanes en Guayaquil, al lado. En la misma época que se realizó esta transacción, pero terminó pagando una cantidad sustancialmente menor. Entonces, esos son los problemas que hay en el Ecuador. Pero esos son actos de corrupción. Que no están todavía. Esos son actos de negligencia de funcionarios, ¿no? Y esta ley no resuelve ese tema. Pero lo más importante de este análisis es que lo que sí hace esta ley es afectar los intereses de miles y miles de ciudadanos, especialmente de clase media y de clase popular, que haciendo mucho esfuerzo han logrado construir o comprar una vivienda propia, o comprar un terreno para construir una vivienda, o comprar una oficina para utilizarla en el ejercicio profesional o en alguna actividad de ese ciudadano. Ellos sí van a ser afectados, porque ocurre, y los estudios a los que hacía referencia hace un momento demuestran, que precisamente son los bienes inmobiliarios que van entre 20.000 y 40.000 dólares, son los que más rápido se van apreciando con el paso del tiempo. En Guayaquil, y me imagino que en Quito también hay programas de vivienda popular. En Guayaquil hay programas que se llaman Mucho Lote. Hace unos 4 o 5 años se vendieron miles de unidades de esos programas. En alrededor de 20.000, 25.000, había varios tipos, pero en ese rango, de 20.000 a 30.000 dólares. Hoy día esas propiedades valen más del doble, algunas incluso el triple. Si esos ciudadanos decidieran vender esas propiedades, por alguna razón, ocurre que con la propuesta del presidente Correa, triplicarían en muchos casos el pago del impuesto a la plusvalía. De esta manera que ellos son los que van a ser afectados por esta propuesta. Y no se va a resolver ningún problema de especulación. Digamos que en el caso de la ley de plusvalía afectaría directamente a la clase media. A la clase media, porque claro, aquí la manera de vender esta idea por parte del presidente y los asambleístas del correísmo es decir que es a los ricos que golpea esta ley. No es verdad. Vea, los ricos tienen propiedades de alto valor. Salga pues usted a vender una propiedad de alto valor en este momento en el Ecuador. A ver si logra venderlo en el valor que usted cree que vale. Claro. Con seguridad, si tiene suerte, lo va a vender en un valor menor que el que le costó. Y por lo tanto no va a pagar ningún impuesto a la plusvalía, ni con la actual ley, ni con la nueva ley. Entonces no son los ricos los que van a ser afectados. Esa es una falacia y se puede demostrar con 1000 ejemplos que tal aseveración no es correcta. Ahora otra ley que se está viendo en estos días es la famosa ley de feriados, que claro, beneficiaría al sector turístico, pero mucho sector industrial se está quejando y está viendo que no están de acuerdo con esa propuesta porque afectaría en más de 300 millones de dólares anuales a la generación de ingresos de las empresas privadas en otros sectores. Así es, esa ley se aprobó ayer en el plenario de la Asamblea Nacional, de tal manera que, salvo que exista algún veto parcial del presidente, pues entraría en vigencia en los próximos días. Y de hecho entraría en vigencia ya para el feriado de Navidad y de Año Nuevo, que se trasladarían al día lunes. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el tema de los feriados? Yo sí creo que era necesario, al igual que se ha hecho en muchas partes del mundo, el permitir que los feriados que caen en fines de semana o que caen en días intermedios en la semana se puedan correr algún viernes o al lunes, ¿no? Donde sea más cercano, a efectos de permitir que los trabajadores tengan un periodo un poquito más largo de vacancia, ¿no? Y que con eso se pueda pues también fomentar las actividades del turismo. Yo creo que hasta allí la cosa está bien, ¿no? En otras palabras, garantizar que al año exista el mismo número de días feriados que el ciudadano pueda gozar sin necesidad de que correspondan a días de descanso obligatorio como son los sábados o los domingos. En el Ecuador eso no estaba ocurriendo. De hecho, este año no iba a ocurrir si no había un cambio a la ley. Y lo que hace la ley es garantizar de que los ecuatorianos tengamos 9 días de feriados al año. Hasta ahí bien. ¿Qué es lo que pasa? En ese afán de presentar propuestas demagógicas, porque estamos en un proceso electoral. A eso voy, ¿no? Estas dos propuestas, tanto la ley de feriados como la de plusvalía, estamos a puerta de elecciones. Así es. A puerta de elecciones no se soluciona todavía un tercer concurso de frecuencias. A puerta de elecciones acabamos de ver que se emite
por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones un listado de las frecuencias participantes después de varios meses. Y estamos a puerta de elecciones. ¿Qué criterio le merece al candidato a las próximas elecciones de asambleísta estos detalles que se siguen sumando a puertas? Varias interrogantes podemos hacernos aquí, pero la más obvia es cuál es el apuro del presidente de mandar estas cosas a sabiendas de que él tiene ya pocos meses de gestión. ¿Cuál es el apuro de mandar una ley de plusvalía que genera tanto rechazo ciudadano, sabiendo además el presidente de que todos los grupos de oposición, que en su conjunto vamos a ser mayoría en la próxima asamblea, vamos a derogar esa ley? ¿Cuál es el apuro? La respuesta es simplemente el sesgo ideológico que tiene el presidente con determinados temas, pero también hay otras cosas medias ocultas que la ciudadanía no le pone atención. Por ejemplo, en este tema de la plusvalía, hay un artículo medio inocente que aparece por ahí, que muy poca gente lo ha comentado, que son las concesiones que se hace del pago de las utilidades o de los ingresos extraordinarios a las empresas que tienen concesiones mineras en el Ecuador. Eso está incorporado como un artículo, que nada tiene que ver con la plusvalía. Sin embargo, pues si usted quiere ser mal pensado, ¿no?, dice, bueno, aquí hay gato encerrado. Pues, ¿no? Como dicen los mayores, piensa mal y acertarás. Y acertarás, ¿no? Entonces ocurre que hay un artículo dedicado a las empresas chinas y otras que tienen las grandes concesiones mineras en el Ecuador. Entonces, volviendo al asunto de fondo, realmente nadie está opuesto a que se discutan seriamente temas que pudieran ser de interés de la sociedad, de interés de lo público, como es este tema de la especulación, ¿no? Pero hagámoslo técnicamente, hagámoslo realmente de una forma que pueda resolver ese tema. Me preguntaba el otro día un ciudadano, ¿cómo usted puede, por ejemplo, que no sea por una ley, cómo puede resolver el eventual tema de alguien que se beneficia por una fuerte inversión pública y se beneficia por la revalorización de la tierra que está aledaña a la obra pública? Bueno, en Guayaquil se lo ha hecho. ¿Y cómo se lo ha hecho? Vía ordenanza. Le aplica a usted una tasa extraordinaria de contribución al dueño de esa propiedad, porque efectivamente se ha beneficiado de la plusvalía que genera la inversión pública. Y se acabó el cuento. Pero no lanza una ley de tipo general, como la que está planteando el presidente Correa, que va a perjudicar a miles y miles de personas que tienen un patrimonio logrado con gran esfuerzo. Entonces yo creo que en el concepto podemos estar de acuerdo en cómo se deben o que se deben resolver ciertos problemas. En las formas en las que no estamos de acuerdo. Porque en la forma resulta ser que en muchos casos no resuelve ningún problema, ¿no? Que quieren, por ejemplo, contribuir con recursos a los municipios. Ese es uno de los objetivos de la ley. Y yo me hago una reflexión. Cualquier persona que tiene un vehículo en el Ecuador, que somos más de 1 millón de personas, paga por la matrícula de ese vehículo mucho más de lo que está pagando por el impuesto predial de la propiedad que pueda tener en el sitio donde viva. Así es. ¿No le parece eso una incongruencia muy propia del Ecuador? Porque esto no ocurre en ninguna parte. En todas partes el impuesto más fuerte que uno paga es el impuesto predial, y por una sencilla razón. Porque es el municipio donde usted vive, es el que tiene la obligación de ofrecerle los servicios de calidad al ciudadano. Y por consiguiente, pues eso demanda de recursos financieros. Pero ocurre que en el Ecuador mucha gente paga una cantidad ridícula de impuestos. En el campo o en las poblaciones pequeñas pagan $5, una cosa así. Es decir, menos de lo que cuesta una botella de cerveza. Es inaudito. Entonces, en el Ecuador, a mi juicio, sí se requiere un análisis profundo de la carga tributaria de los ciudadanos. Ahora, en el tema del análisis profundo, estamos a puertas de cerrar el programa, ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es la propuesta del candidato Moisés Tagle sobre el tema de las universidades? La posibilidad de que los estudiantes escojan sus propias carreras. Mire, la ley de educación superior tiene una vigencia de más de 5 años. Hay temas positivos en la ley. Yo mismo en su momento, cuando era rector de la ESPOL, apoyé algunas de las cosas que esta ley contiene, sobre todo el hecho de despolitizar, ¿no?, el control de las universidades por parte de un partido político. Pero ¿qué es lo que ocurre con la vigencia de la ley en estos años? Entró en pleno ejercicio ciudadano el hecho de que la Constitución garantiza el libre acceso
a los ciudadanos que quieran ir a una universidad, especialmente en las universidades públicas, el acceso gratuito a la educación en la universidad pública. Ese derecho no se ha ejercido plenamente, y no se lo ha ejercido porque las universidades públicas no han tenido la capacidad de ofertar los cupos necesarios para que los estudiantes que quieran ir a la universidad pública puedan hacerlo. Según estimaciones no tan exactas, pero bastante aproximadas, más de 400.000 personas en este momento no tienen acceso a la universidad, aunque quieren hacerlo. Es el primer problema, aumentar la capacidad de oferta de los cupos en las universidades públicas. Segundo, el famoso examen de admisión a la universidad es un examen de aptitud, cuando lo que realmente se requiere para que alguien acceda con éxito a una carrera universitaria es nivelación de conocimientos. Entonces la propuesta nuestra es permitir que todos los estudiantes o bachilleres que quieran ir a la universidad lo puedan hacer. Pero como sabemos que muchos de esos bachilleres no están capacitados por la mala educación que reciben, especialmente en los colegios públicos, hacer cursos de nivelación que les permitan nivelar conocimientos en las materias fundamentales para efectos de que puedan cursar adecuadamente una carrera universitaria. Tercero, hay mucha gente que quiere estudiar, como es obvio, una carrera determinada. Ese es un tema de decisión individual del ciudadano. ¿Qué es lo que ocurre con el actual sistema? Como no tienen cupos suficientes para una determinada carrera, le dan otras opciones al ciudadano. A veces tampoco hay cupos en la segunda o en la tercera opción que escoge el estudiante, y entonces los envían a estudiar una carrera que ellos no han querido hacerlo. Entonces ese es un segundo problema. Libertad para que el estudiante escoja la carrera que quiere estudiar. Y el tercer problema, que también es muy serio, es que aún en el caso de que usted le den un cupo en la carrera que quiere estudiar, ocurre que no es en la universidad en donde usted vive. Entonces ocurre con frecuencia que alguien que vive en Guayaquil, ¿no?, le asignan un cupo en la universidad, por ejemplo, la que está en Milagro, ¿no?, o la que está en Santa Elena, o la que está en Quevedo, o la que está en Babahoyo. Entonces eso ocasiona enormes problemas, sobre todo a los estudiantes de muy escasos recursos económicos, que son la mayoría de los que van a las universidades públicas. Llegando usted nuevamente a la Asamblea y llegando Cynthia Viteri como Mauricio Pozo a la presidencia de la República, ¿harían reforma en esta ley? Por supuesto, no solamente en los temas que he enunciado hace un momento, sino en otros que están afectando a los estudiantes y a la educación superior. Hoy en día, yo decía hace un momento, luché contra el control político de un partido político en la Universidad Ecuatoriana. Ocurre que ahora hemos caído en el control de otro partido político. Entonces, si lo uno era malo, lo otro también es malo. En la Universidad Ecuatoriana, especialmente en la universidad pública, debe haber plena vigencia de la autonomía, no solamente académica, sino la autonomía financiera, la autonomía administrativa, la autonomía para hacer ciencia e investigación científica y tecnológica que las universidades consideren requieren el desarrollo nacional. Debe haber un ejercicio pleno de esas libertades, como lo hay en cualquier parte del mundo, y como creemos que en este momento no lo existe. Existe la presencia de un organismo todopoderoso que desde Quito pretende dirigir hasta en el último detalle, hasta en el más pequeño detalle, el funcionamiento de las universidades públicas y privadas. Muchísimas gracias, mi estimado Moisés. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tantos ciudadanos en el Ecuador. Canales, sí, 45 canales de televisión que nos ven todas las semanas. Estaremos en una nueva oportunidad con Moisés Tagle, justamente conociendo los temas de su propuesta electoral, de su propuesta como candidato a la reelección como asambleísta, y esperemos los mejores de los éxitos para cada uno de los candidatos, porque el Ecuador necesita realmente caminar y necesita cambios de beneficio de las nuevas generaciones. Amigos, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.